las acusaciones de intervencionismo, ahora Sebastián Piñera sumó denuncias por supuestos votos marcados a favor de Alejandro Guillé y Beatriz Sánchez durante la elección del 19 de noviembre. El hecho generó molestia en el gobierno, impulsó a la ex candidata del Frente Amplio a entregar su respaldo al candidato del oficialismo. Este es uno de los temas de los que vamos a conversar con el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, quien está con nosotros aquí en el estudio del Diario de Cooperativa. ¿Cómo está, subsecretario? Buen día. Bien, buen día, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, esta denuncia de Sebastián Piñera de supuestos votos marcados en la elección que se realizó ya hace más de 10 días, ha tenido distintas reacciones. Algunos han apoyado esta situación, otros no lo ven como tan dramático. El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Alfredo Moreno, esta mañana dijo, no, que son cosas de las elecciones y todo eso. ¿Cómo lo ve el subsecretario del Interior? Bueno, mira, yo creo que políticamente la oposición en Chile construyó un guión en primera vuelta. Y ese guión tenía un título, que eran las encuestas, donde lo que se intentó hacer es construir una hipótesis arbitraria que la transformaron en un dato fáctico. Y se demostró que eso, en la elección se demostró que eso era completamente falso. En esta segunda vuelta yo creo que la oposición ha construido otro guión, que es el guión del miedo, que en Chile va a haber ingobernabilidad, que en Chile va a haber un desastre económico, y ahora le han agregado un pilar adicional, que es decir que hay fraude electoral en este país. Entonces, el nivel de irresponsabilidad, yo creo, en este tipo de afirmaciones es extremadamente alta. Y a mi juicio, eso pasa porque el candidato de la oposición tiene tres características básicas. La primera es que es sordo a las críticas. La segunda es que es bien poco amigo de la verdad, como pasó, por ejemplo, en las muestras que hizo de datos de delincuencia. Y lo tercero es que no tiene ningún decoro frente al resguardo que hay que hacer de la institucionalidad del país, porque nosotros hemos hecho un esfuerzo democrático en el Parlamento por mejorar la institucionalidad electoral de este país. Tenemos una entidad autónoma hoy día. Esa entidad autónoma les asegura a todos los chilenos que los procesos son razonables, transparentes, y eso es una cosa que todos debemos, a mi juicio, respetar y sobre todo ayudar a sostener. ¿Hay efectivamente riesgo para la institucionalidad cuando se plantean temas como este? Porque Sebastián Piñera decía que él no estaba poniendo en cuestión el resultado de la elección, sino manifestando una situación que había sido pública, decía él, el día 19. Si uno, bueno, la situación concreta es la que ha entregado el presidente Cervel, que ha dicho que han habido 355 reclamos en Chile, que se dejan estampados adecuadamente en las actas de cada una de las mesas. Ninguno de ellos tiene que ver con votos marcados. Y en versión de él dice que solo conoce un caso en Punta Arenas. El problema que tiene este tipo de afirmaciones, que a mi juicio son completamente irresponsables, es que en Chile el prestigio institucional de todas las instituciones, de acuerdo a los datos de la CEP, llegó a su máximo nivel a fines del año 2009, en el último año del gobierno. ¿Tocó techo? O sea, llegó a ese el máximo nivel de acuerdo a las encuestas. Y a un año del gobierno de Piñera, esa institucionalidad perdió un prestigio a tasas del 51% completas en todo Chile. Y la recuperación después del año 2011 ha sido muy lenta, y por lo tanto un deber político de toda persona que aspira a llegar a la presidencia de la República es ayudar a sostener la institucionalidad. Uno no puede hacer acusaciones al aire y sin fundamento sobre lo que pasa en una elección. Ahora, la derecha de Chile Vamos ha dicho que el gobierno está practicando un intervencionismo desembosado con inauguración de la presidenta de la República. Incluso la prensa destaca esta mañana que por tercera vez aparece la presidenta con el candidato presidencial Alejandro Guillé. También en el Parlamento le han puesto urgencia, hay una especie de acción frenética del gobierno por ponerle urgencia, extremo urgencia y urgencia a varios proyectos que habían estado dentro de la normalidad en el Congreso Nacional cuando quedan poco tiempo de legislatura. Eso no es efectivo. Nosotros hemos hecho un tránsito en presentación de proyectos de ley que van en una línea bien precisa, que es mejorar las condiciones sociales y políticas del país. Hoy día se está tramitando dos proyectos relevantes que tienen que ver con la gratuidad de la educación y la educación pública.
y esos son los proyectos que se van a tramitar en esta oportunidad. Los proyectos adicionales se tramitarán en la medida en que haya espacio en el propio Parlamento, y de acuerdo a la información que yo manejo, por lo menos ese espacio se produce después de la segunda vuelta y en enero. Claro, pero lo que se plantea es que el apoyo o la urgencia para proyectos como eso precisamente es un respaldo al programa del candidato Guillepo, del candidato oficialista. Nosotros tenemos la obligación política de gobernar, y mientras no termine este periodo, nosotros vamos a seguir gobernando, vamos a seguir presentando los proyectos que creemos que son justos y necesarios para el país, y además de eso vamos a seguir mostrando lo que hemos hecho durante este periodo. Es primera vez que veo que un gobierno es criticado por el hecho de mostrarle al país lo que ha hecho en educación pública, lo que ha hecho en salud, lo que ha hecho en infraestructura, etcétera. Es criticado por eso. No veo relación. Y respecto a las invitaciones, en el caso particular de las actividades de la presidenta, se cumple con la ley estrictamente, se invita a los dos candidatos, y naturalmente si un candidato no quiere participar en una actividad de la presidenta de la República, tiene todo el derecho a hacerlo. Y ahí se produce el que coinciden, como decía ayer Guille, respecto de una actividad con la presidenta y la mandataria. Se cumple lo que ha establecido la Contraloría, que a todas las actividades oficiales del gobierno se invita a todos los candidatos, como se produjo antes de la primera vuelta y como se produce ahora. Ahora, una de las preocupaciones que está bajo su tutela, porque el Ministerio del Interior es Ministerio del Interior y Seguridad Pública, dice relación con los escándalos de la policía uniformada. Incluso hacíamos la comparación que estos 26.000 millones y más defraudados a las arcas fiscales es casi comparable con el resultado de la Teletón, que fueron más de 32.000 millones de pesos. Y en Carabineros ahora el fiscal está pidiendo investigar dinero en el extranjero, en fin, en Neuquén, en la República Oriental del Uruguay, pero aquí el general director de Carabineros anuncia prácticamente un descabezamiento de toda la institución, con 15 generales que se irían a retiro. ¿Cómo se enfrenta la situación de seguridad cuando la ciudadanía está pendiente también de los problemas de seguridad? Bueno, primero que nada, nosotros, como lo hemos hecho habitualmente, nunca comentamos los procesos judiciales en curso, y este es uno de ellos. Eso sí que entregamos todo el apoyo a la Fiscalía para que pueda efectivamente llevar adelante sus investigaciones. Y ahora hemos sido informados que se está investigando en el exterior eventuales depósitos o cosas por el estilo. Eso es lo primero. Lo segundo es que Carabineros es una institución bien robusta, y por lo tanto nosotros estamos esperando que el general director presente las propuestas de cambio al alto mando, y eso no va a significar en ningún caso que tengamos problemas de seguridad en el país. Es la rotación habitual que se produce en todas las instituciones, sea la Policía de Investigaciones, sea Carabineros de Chile y las Fuerzas Armadas, que se produce en los tiempos que la ley explicita, y por lo tanto de aquí a fines de diciembre deberíamos recibir la propuesta de cambio institucional, y yo, por el conocimiento que tengo de esta institución, creo que no debería haber ninguna dificultad más allá del número de generales que pasen a retiro. ¿Son 16 los que pasarían a retiro? No tenemos la propuesta aún, estamos esperando que nos llegue, así que yo no sé si son 5, 10, 15 o 16. Ahora, aquí hay un grupo que actuó criminalmente, presuntamente la policía uniformada, con esta defraudación al fisco, pero eso está fundamentalmente en la cúpula de la policía uniformada. Mientras tanto, el carabinero que hace calle, el carabinero que está en la frontera, el carabinero que madruga o está 12 o 15 horas en servicio, en alguna medida paga las consecuencias. ¿Cuál es la lectura que hace de esa situación y cuál es el mensaje que usted le diría a esos carabineros, carabineros rasos o cabos o suboficiales? Bueno, no se ha hecho una labor por la propia estructura superior de Carabineros con la estructura, como usted denomina, de carabineros que están en la calle, para hacerles entender que en una institución como Carabineros efectivamente pueden haber personas que hayan cometido delitos como los que se están investigando, pero que eso no afecta a la institución. Carabineros de Chile es una institución que tiene una historia, que ha demostrado su fortaleza en este periodo,
y nosotros tenemos la impresión de que no vamos a tener dificultades como se ha demostrado hasta ahora en todos los eventos o actividades de control delictual. En el último año no han habido ninguna dificultad a pesar de la situación que se describe. A propósito de control de la delincuencia, hablemos de narcotráfico y de estas casas de la legua que están siendo blindadas después de que se abrieran los pasajes que tenían puntos ciegos ahí en la población de la legua de emergencia. Parece extraño tener que blindar las casas en vez de impedir que haya balaceras que afecten a esas casas, subsecretario. Sí, lo que pasa es que hay que hacer un poquito de historia en esto. El trabajo integral que se ha hecho en la legua de emergencia lleva 20 años. ¿Ya? Se han gastado aproximadamente 22.000 millones en programas sociales. ¿Y se ha hecho bien eso entonces? Si llevamos 20 años y siguen las balaceras y tenemos que blindar casas. Voy a eso. Y el problema, como usted bien dice, nunca se arregló. Seguían las balaceras, seguían los narcotraficantes. Si bien la lucha contra el narcotráfico es una lucha bien compleja y no se obtienen resultados inmediatos, lo que finalmente concluimos después de 2 años de evaluación del trabajo que se estaba haciendo ahí, es que lo que se requería es que hubiera acceso fácil de las policías para cada vez que se produjera un problema de esta naturaleza. Y eso requería echar abajo el conjunto de muros que transforman a esa población en una verdadera fortaleza. Y se inició ese proceso. Se inició, como a usted le consta, no sin dificultades, porque hubieron requerimientos judiciales, sí, claro. Hubo dificultades para ponerse de acuerdo con el municipio, pero finalmente se inició con los mismos vecinos que más de 1.000 familias estaban de acuerdo en que este proceso había que llevarlo adelante. Ahora, ¿cuál era la situación? Era que había que tomar un resguardo básico porque, como dije antes, luchar contra el narcotráfico es una tarea compleja y por lo tanto se corría un riesgo de que en el proceso de apertura de calles para que la policía pudiese operar adecuadamente dentro de esa población hubiesen delincuentes que amagaran la vida de las personas. Y por lo tanto se inició este proceso de blindaje porque esas casas se hicieron al final del gobierno anterior y naturalmente nosotros tenemos la responsabilidad de asegurar la vida de las personas y por lo tanto hemos iniciado este proceso, eso lo hemos acordado con el municipio y después de haber echado abajo estos 2 muros de esto, vamos a seguir con el resto y en forma paralela vamos a empezar a destruir las casas que se arriendan ahí para todo este tipo de efectos y que hoy día están vacías, que son alrededor de 124. Subsecretario, 2 temas relacionados con esto. Uno, las denuncias que ha hecho el alcalde de San Joaquín en el sentido de que Carabineros no está cumpliendo con su labor. Y las denuncias que hacen los vecinos de que hay cambio de guardia, se van los carabineros, hay balacera, nadie vuelve. Nadie se hace cargo ahí. Hemos hablado con el alcalde sobre ese tema y le hemos explicado que los cambios operacionales que está haciendo Carabineros en este momento tienen que ver con la posibilidad de acceder a esa población. Si antes no se podía acceder a esa población porque tenía un solo acceso y por lo tanto derribar los muros es una tarea esencial para que efectivamente Carabineros y la Policía de Investigaciones pueda operar dentro de ese territorio de manera adecuada. Nos demoramos mucho en construir una racionalidad común entre el municipio y el gobierno para poder hacer esto. Pero usted comprende que si en Chile se instalan territorios como esta población que están casi blindados por el hecho de estar rodeados de muros y tienen un solo acceso, es muy difícil que la policía pueda operar adecuadamente. Nosotros vamos a intensificar el control en esa población en la medida en que tengamos el acceso liberado como hoy día se está produciendo. Otro de los puntos que sin duda lo ha tenido usted como protagonista en distintos momentos, dice relación con la violencia en la Araucanía. Usted viajó a la República Argentina con el propósito de requerir información o intercambiar antecedentes con las autoridades de la República Argentina. ¿Eso qué efecto tiene como para pensar, digamos, de que estamos en un camino distinto de estos capítulos de violencia donde ha habido muerte, destrucción material, temor también en algunos puntos críticos de la Araucanía? Bueno, en realidad yo no fui a Argentina a recabar información. Lo que fui a hacer, como lo dije en su momento,
es generar un mecanismo que permitiese que a través de la institucionalidad de ambos países, en este caso la institucionalidad policial y la institucionalidad judicial, se pudiese producir el intercambio de información necesaria para enfrentar esto. Los temas de violencia en determinados territorios, como pasa en la Araucanía, son temas que hay que abordar desde temprano, porque, como usted comprende, hay mucha gente que se aprovecha de causas legítimas como esta para delinquir o para generar hechos de violencia. Y por lo tanto lo que hemos hecho es un acuerdo para intercambiar información por las vías que correspondan. En este caso es por la vía judicial y por la vía policial. Ese es un mecanismo que ya está concordado. Entiendo además que un fiscal que está llevando investigaciones en Argentina viene a Chile para establecer esos vínculos, y además con un conjunto de medidas que son más de nivel administrativo, como eliminar ciertos pasos no habilitados por los cuales se produce tránsito de personas. Nosotros creemos que podemos efectivamente construir un esquema de trabajo para un problema como este entre ambos países. Mahmoud Alewi, subsecretario del Interior en el Diario de Cooperativa. Oye, usted se queda en la moneda menos que el resto del gabinete, que la presidenta de la República. Sí, como tú dijiste antes, me voy el día que se celebra el Día de la Mujer en Chile, el 8 de marzo. Ya. ¿Le sirvieron las vacaciones? ¿Se le ve relajado? Me sirvieron mucho, sí. Estaba muy cansado. Hay mucho trabajo en este ministerio. ¿No se toma vacaciones de aquí a marzo de nuevo, No puedo, subsecretario? porque estamos, como ustedes bien saben, no solo hay eventos importantes para los chilenos como es la Pascua y el Año Nuevo, sino que además viene el Santo Padre y por lo tanto... Pero si acuérdese que usted se tomó vacaciones justo antes de las elecciones, así es que podría ser. Pero volví rápido. Ya, pues después vamos a hablar de la Avenida del Papa Chile. En enero lo vamos a invitar aquí al Diario de Cooperativa. Cuando usted quiera. Muy Ya, amable, gracias, muchas secretario. gracias. Que tenga una buena jornada. Gracias. A continuación, la franja correspondiente al único software ERP 100% web y líder del mercado. No estamos dispuestos a una segunda vuelta. La transformación digital de tu empresa